Bloomba. Creo que con esto, más o menos, esto. Listo, bueno, vamos. ¿Tenés tu proyecto abierto ya en Coso, en Android Studio? Sí, hice lo mismo que vos. Perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a construir en la parte uno? Vamos a implementar una app que genera nombres propuestos para una que propone nombres para una startup company. El usuario puede seleccionar y deseleccionar nombres guardándose los mejores. El código genera nombres de forma lazy. Mientras el usuario scrollea, más nombres se van generando. Y bueno, y tiene infinite scrolling en base a eso. ¿Hasta ahora entendiste algo? Todo lo que hice acá. ¿Hay alguna duda respecto a what we will build? No, sí, está todo bien. Listo, ok, joya. ¿Sabes lo que significa lazily generated? Me doy una idea, pero no realmente. Básicamente significa que lo genera on demand. O sea, vos estás por llegar al fondo de la lista y te genera más. Se lo llama Claro, lazy recién ahí. porque, como es al estilo lazy evaluation y eager evaluation, si después querés buscar, que básicamente es si los crea de antemano, ¿entendés? O si los crea a medida que los vas necesitando. O sea, en el momento de evaluar necesito más nombres, lo que te ejecuta eso. Claro. Nada, tiene ciertas características, zaraza, zaraza. Nada, básicamente es la diferencia entre que el tamaño sea estático en este caso versus dinámico infinito. Nada, es una huevada. Listo, bueno, entonces, ¿qué vas a aprender en la parte uno? Cómo escribir una app de Flutter que se vea natural en iOS y Android. La estructura básica de una app de Flutter. Usar, buscar y usar paquetes para extender funcionalidad. Usar hot reload. Usar, implementar un widget. Y ok, la lista infinita. Ujú. El Flutter SK, an editor. ¿Qué va a ser? Listo. Disco doblado es Android Studio, listo. Create a starter Flutter app. Listo. Hay que ir al live. Qué feo me parece Android Studio. Voy a tener que buscar un theme o algo. Bueno, ahí te dice. Hace percha el punto Dart. Bloomba. Y pegale esto. Metele. Bueno, ¿ya hiciste eso? Ahí está. Dale. Bueno, anda a tu ritmo y en todo caso si encontrás algo que no entiendas o que te genere dudas o lo que sarta sea, me preguntas. Che, ¿dónde? Package, child, hello world. A ver, me gustaría más o menos repasar este pedacito de código que pegamos, Sí. porque enseguida son un montón de cosas que no te pasa a explicar demasiado en detalle que son, digamos. Tampoco sé si sería la idea. Creo que está. Fíjate abajo dice observations. Y medio que hace como un análisis. Material App. Material es un lenguaje de diseño visual, Claro. es estándar. Básicamente todo el look and feel de Android es por Material. Ajá. Es un lenguaje visual que es una boludez. Si querés después entra el link y chusmete un poco. Pero por ejemplo, iOS originalmente tenía escomorfismo y ahora tiene flat design. Android no me acuerdo que usaba antes, si usaba algo. Pero en realidad Material Design es un lenguaje genérico de diseño y básicamente Google lo usa para todos sus productos. Mm. Bueno, por eso le ponen import Claro, MTS exacto. para poder usar el material. Después
Hay un body main como en C++, por lo menos hacen eso. Sí, es el punto de inyección de entrada de la aplicación. Tiene que siempre haber un punto de inicialización, acá suele ser el main. Fíjate, lo que hace es que define al main como una función que lo que en realidad hace es un run app y hay un my app. Esto potencialmente lo que te dice es que podrías tener una aplicación que corre aplicaciones. Ujú. Que tiene sentido, porque si modularizás lo suficiente una aplicación con mucha complejidad, muchas verticales de negocio, medio que es básicamente eso. Pero bueno, a ver, yo que estoy viendo acá, class myApp extiende de stateless widget. Ok, esto quiere decir que la clase myApp básicamente es un widget en el contexto de la aplicación. O sea, tu aplicación principal, lo más grande, o sea, lo que engloba toda tu aplicación ya es de por sí un widget. Lo cual tiene sentido, y tiene sentido que sea stateless. Y después dice override. Ah, pues el estilo de ellos es el override arriba y abajo el coso, ¿no? Ok. Dice widget bill, que asumo que esto significa el return type de esta función. Y obviamente el parámetro. Claro, ¿ves? La app extiende stateless widget, que hace básicamente que la aplicación en sí sea un widget. En Flutter prácticamente todo es un widget, incluido el tema de alignment, padding y layout. Que tiene sentido, pues son objetos, componentes con interacción con otros objetos y componentes. The scaffold widget from the material library provides a default app bar, title and body property. Scaffold sería como un esqueleto, un widget para... Sí. Scaffold es, ¿sabes lo que es el scaffold originalmente? ¿Viste los edificios? Sí, los andamios, eso. Exactamente, eso es lo que estaba por buscar. ¿Cómo se decía en español? Pues no me acordaba. Andamio. Se usa mucho scaffold también en biomateriales. Ah, ok, joya. Cuando Acá dice class myApp extends stateless widget, lo que está diciendo es que myApp va a ser en realidad una clase de tipo... es del tipo stateless widget. Claro, Básicamente tu aplicación, por definición, es un widget. sí, que tiene otro widget adentro. Claro, o sea, es un widget que contiene widgets adentro. Después del override dice widget, como que si fuera Una cosa dando más, un tipo una de cosa más, variable. perdóname. Que fíjate, tiene sentido, porque si te fijas en el observations, fíjate que dice en Flutter prácticamente todo es un widget, incluido el tema de alignment, padding y layouts. O sea, es un widget por el tema de que va a interactuar con otros widgets. Entonces está bueno que ya sea como tu contenedor siga las reglas de todos los elementos que van a estar dentro de ese contenedor. Sí. Lo que yo te decía es la línea que viene después de override. Sí, widget build. Sí. Bueno, fíjate que dice, el trabajo principal de un widget es proveer la implementación del método build, que describe cómo el widget se va a mostrar en términos de otros widgets de menor nivel en la jerarquía. Entonces fíjate que lo que hace es, te dice, bueno, overridea una función, o sea, hay una función, o sea, voy a asumir esto, la verdad no lo leí, pero calculo, o sea, queda bastante implícito el tema así. Dijimos que tu app es un stateless widget, ¿correcto? Uh-huh. Por definición, porque acá te lo está diciendo, el trabajo principal de un widget es proveer el método build. Así que como tu app es un widget, tu app tiene que sí o sí proveer la implementación del método build, ¿correcto? Entonces, overrideas porque seguramente hay una implementación default acá en la declaración de esto.
Claro. y decís, no, bueno, esto no me sirve de nada, voy a overridearla. Y seguramente esto lo puedes hacer single line y no te va a decir nada. Onda, si borrás, querés que te comparta pantalla. En realidad, ahora que lo pienso, tal vez tendría que haber streameado esto en vez de simplemente guardarlo. Pero bueno, para la próxima. Fija, avísame cuando veas la pantalla. Listo. Fíjate que vos lo tenés así. Lo único que hice es borrar eso y ponerlo acá. Porque si bien en cuanto a styling es Claro que no bastante se ve un choto, boludo. La calidad es como. No entiendo por qué es tan chota la calidad. posta tan chota. Bueno, no sé si estoy viendo una imagen quieta. Ah, qué cagada. No, pará. Ahí está. No hice nada. Ahora sí. O sea, vos tenés esto, lo que decís es, vos tenés esto. Sí. Lo único que hice es borrar eso y ponerlo acá, al mismo nivel. Porque mucha, Ujú. mucha gente lo que dice es que esto va arriba independientemente como un, no sé, como un mark o algo significativo. Para mí es más significativo decir que lo que vas a overridear es esto. A mí me gusta que tiene una línea, la verdad. Mm. Entonces básicamente esto es el return type, que básicamente es lo que te tiene que devolver esta función para que conforme a esta firma. Cuando digo firma, firma es esto. Esto es la firma de una función. Que es el nombre Lo de que la devuelve. función, los parámetros que recibe esa función, el tipo de esos parámetros y el tipo de lo que sea que tiene que devolver esa función. Claro. En Dart, por lo visto, es type, return type, name, parameters. ¿Hasta acá me seguís? Sí. Bueno, entonces dijimos que MyApp tiene que ser un stateless widget, o sea, digamos que básicamente es un widget y ya con otras características, con ciertas características, pero es un widget. Como es un widget, le tenemos que implementar el método build y esta es la implementación que ellos nos dan por defecto de ese método para esta demo. Fíjate que de hecho lo que te dicen es, o sea, que lo único que hace la función es de toque ya retornar algo. Claro. Acá que retorna, bueno, esto, un material retorna algo que define como material app, que no sé qué es esto. A ver si dice por acá. No, pero después chusmearemos, total, el primero. Pero devuelve un algo y lo configura así. Material app recibe estos parámetros. Título, welcome to Flutter. Y te dice que el home de esto, que es otro parámetro, recibe un scaffold, que es un objeto de tipo scaffold. A lo que le pasa Sí. esta zaraza y tiene este body. Que esto, si yo no me equivoco, lo podemos describir algo así. Let existe acá. Bar. Ok. Bar title es igual a welcome to Flutter. ¿Y por qué no te gusta esto? Ah, ok, va con punto y coma al final. Perfecto. Sarasa, qué feo eso, que me paja. Bueno, definimos un título. Definimos que tenemos un home que va a ser un scaffold. Y acá me dice, ¿ves? Todas las cosas que puedes llegar a recibir. Claro. Uno, scaffold, bien. Y decimos que bueno, que esto va a recibir una app bar, así que lo vamos a hacer así. Vamos a hacer bar app bar. App bar es igual a... ¿Esto es válido? No. Y esto, app bar es igual a... Sí, señor. Bueno. Y esto recibe un title que va a ser un title.
Después decimos que vamos a tener un center es igual a center polis. Y creo que en esto estaría. Entonces decimos que acá esto va a recibir un up bar, que va a ser up bar, y va a recibir un body que es igual a no, es igual a center. Y en vez de hacer todo esto, lo que vamos a hacer es return material up y que esto devuelva. Ah, piola esto, me comentó todo esto. Material up y le vamos a decir que title es igual a title, que home es igual a home y nada más. Correcto, mundo, Bloomba, cierra acá. Esto vamos a hacer, ¿no? Esto. Y si esto le doy play. Ahora te faltan un par de puntos y comas por ahí. Estos. Esto tiene que empezar a usar punto y coma, me va a volver mono, chabón. ¿No usan punto y coma? Swift no usa punto y coma, no. Necesitas emular un dispositivo ahí en donde dice no devices. Qué raro, yo tengo acá, ¿viste? Ya me parece. Mira que dice. Minimum type string can be assigned to the parameter type widget. Ah, ok. ¿Dónde es eso? Ah, qué boludo, claro. Esto recibe un text que recibe por parámetro text. Y ahí estoy buildeando. Initializing. Ahí lo que yo veo es que la función upBar devuelve un widget de tipo upBar, lo mismo que center, devuelve un widget de tipo center. Claro, o sea, como que llamás a la clase y la clase te devuelve un objeto de su tipo. Estos son constructores de clase, literalmente. O sea, estos se llaman constructores porque son las funciones de una clase que construyen el objeto definido en esa clase. ¿Tenés ese concepto vos en mente, más o menos? La verdad que me resulta un poquito un rompecabezas, pero... No hay problema, bancamos un constructor. Pero quiero ver un toque, quiero explicártelo, pero quiero ver la mejor terminología posible para meterlo en rosa. Literalmente lo hace más complicado que el carajo al pedo. Básicamente es así. Vos definís una clase, tu clase A, ¿correcto? Sí. Tu clase A, para usarla, vos la tenés que instanciar en memoria. No es simplemente, o sea, la definición es una cosa, pero efectivamente vos tenés que hacer una instancia de ese objeto. Se llama onda, vos tenés la clase auto, ponele, ¿no? Para vos, Sí. vos lo que querés es, ok, definiste un auto y ahora para usar eso tenés que instanciar autos. Tenés que tener efectivamente autos en tu aplicación, ¿correcto? Sí. Bueno, para hacer esos autos, lo que usás es el constructor de la clase.
Entonces generalmente lo que es como un estándar, pero nada, te lo obliga, generalmente es que el nombre de la clase y el nombre de la función constructor tienen el mismo nombre. O sea, Claro, fíjate que appvar llama a una función que se llama appvar. sí, Bueno, eso es pues básicamente lo que hace es implícitamente, o sea, lo asocia con esa función puntual. Entonces lo que decís es, bueno, dame un objeto de este tipo con estos parámetros. Estos son los parámetros que necesitas para construir el objeto que te pido. Y nada, lo guardas en un objeto del tipo que te interesa. Lo que vos podrías hacer, de hecho, incluso por inferencia de tipo, es var y var. Y si el caso de declarar una variable del tipo lo que sea que retorna esto. claro. Como esto ya sabe, o sea, el sistema ya sabe que esto es de un tipo appvar, esto implícitamente queda asociado a que es un appvar. Digamos, el bar se va a hacer de tipo bar en tiempo de compilación. Exacto, exactamente. Decís que acá lo declaras como una variable para no andar escribiendo el tipo en todos lados. Y acá simplemente, efectivamente, le hace el tipo, la asociación de tipo. Fíjate que si yo hago acá int, vamos a ver qué pasa, ¿ves? Me dice... int será pues integer, Con minúscula. number, num. ¿Ves? Ahí va, y ahí te dice. Un valor del Claro, tipo center no puede ser asignado a una variable del tipo num. Porque acá estás usando un tipo explícito. Sin embargo, si haces var, es básicamente decirle esto es una variable. ¿De qué tipo y de lo que sea que concluye la operación que lo sigue? La asignación. claro. Esto es lo que se llama inferencia de tipo. Una de las características de la inferencia de tipo. Puedes hacer este tipo de giladas. No tenés que ser explícito con tus declaraciones porque infiere que sí. Estás guardando algo que es el constructor del resultado de la construcción de una bar y ¿qué va a ser? Una bar. Claro. De todos modos sería como mejor práctica definir ya, darle un poco más de... Yo te diría que uses bar, de hecho. Yo no uso tipo explícito, yo uso inferencia de tipo. Y no conozco a nadie que hoy día esté usando tipo explícito de esta manera. Porque la Sí, verdad que el código es más engorroso al pedo. Lo único que te interesa de esto es que saber que es una variable y que es appvar, ¿entendés? O sea, my appvar, ponele, qué sé yo. ¿Entendés? Es más, o sea, si querés que describir bien, decirlo en el nombre de la variable. No sé, onda, ponele var my login button, ¿entendés? Y acá, por más que yo no te esté haciendo que acá va a haber un button, acá vaya más o menos entendés qué carajo es lo que voy a tratar de hacer de este lado. Porque te dice que es un login button. Podrás no tener una clase login button, pero solamente es un button. Y se va a comportar como un botón y las características que espera que tenga un botón. Pero bueno, claro, te le permite inferís por esa el nombre de la flexibilidad variable, no por el en... tipo. ¿Cómo? Que te vas guiando por el nombre de la variable más que por Claro. el tipo de la que Pero aparte de devuelve. la característica de esto es que acá tal vez decís, no, bueno, pero podés poner acá y te queda como explícito, ¿entendés? Pero no necesariamente haces esto. Tal vez tenés una función, ¿entendés? Que es onda, no sé, var result, uy Dios, result es igual a some function, ¿entendés? Y params. ¿Correcto? ¿Y qué retorna esto? ¿Y qué sé yo qué retorna esto? Pero esto va a ser el tipo de dato del retorno de esto, ¿entendés? Y ya está. Claro, claro. Porque si esto lo definís en otro lado, ¿entendés? Y después esta función está en otro cualquier lado, o sea, y vos desde un día dijiste, no, che, ¿sabes qué? Que en vez de esto de que me devuelva un int, un num, como decía acá, quiero que me devuelva un string. ¿Entendés? Mm, Y es como, bueno, si ahora de golpe eso es string, vos tenías num acá y te va a empezar a estallar en todos lados donde tenías que esto es num, porque dijiste que va a guardar un num, pero esto te devuelve un string ahora. claro, ¿Se entiende? de una. Entonces acá es var, es como es implícito. ¿Qué es el tipo este? Es el tipo que queda implícito por el contexto definido de la función. Tan simple como eso. Te ahorra todo ese tipo de embrollos. No tener que hacerlo explícito. Hasta acá más o menos me seguís. ¿Hay algo que querés que repita? Que te... No, va más o menos bien. Preguntaba Perfecto. el tema de la función porque siempre me termina
como que quedando la duda de cuál es la forma correcta, qué es lo que se usa, porque justamente con el tema de JavaScript, por ejemplo, que siempre fue tan así de usar ese tipo de variables que, como que se llama, implícita. Después salió TypeScript, que es más con el tipado así definido, no me acuerdo cómo se JavaScript llama. de hecho es no tipado, TypeScript es un superset de JavaScript que trata de poner un sistema de tipos en el medio. Claro, Dart, eso. Dart estoy seguro que es tipado, pero no lo sé, pero nos fijamos en 2 segundos. Dart. Ves acá te dice, es Object Oriented, Class Defined, Garbage Collected Language. Eso quiere decir que si usa los conceptos de OOP, Ujú. que básicamente es una forma de programar puntualmente OOP basada en clases, en construir tus propias clases. Y Garbage Collected significa que vos prácticamente no vas a tener que hacer nada de tipo de manejo de memoria. Mientras trabajes bien y no generes vos leaks de memoria, el sistema se va a ocupar de traquear cómo viene el uso de memoria y si hay algo que ya no estés usando, va a ser el disposal. Ujú. Bueno, tiene un transcompilador que puede buildear a JavaScript, Sarasa, que poco me importa, it supports interfaces, mixins, abstract classes. Ah, ok, sí, ok, no sé qué se llama así, vale. Generics y tienes tipo de estático, básicamente, sí, es un sistema de tipado estático. Nada, como es estático, puedes hacer este tipo de boludeces. Puedes decirle que haga inferencia de tipo. Si fuese no tipado, como no hay un concepto de tipo, acá básicamente no cambiaría nada, pero tranquilamente si vos podés decir que acá va un num, ¿entendés? Y acá pasarle un text y el chabón no le va a importar, te va a guardar el coso ahí, va a ver, va a guardar ahí, lo vas a consumir y va a hacer lo que sea esto. Nada, además engorroso, es menos explícito, digamos. Ujú. Bueno, Blumba. Bueno, ¿esto buildeó o no buildeó? ¿Qué pasó? Ah, bueno, esto te quería mostrar. Mira, yo le di buildear y me dijo method not found test en esta parte. Ah, claro. Agarré y dije, no es test, es text. Fíjate que ahora me cambió de color inclusive porque me lo reconoció como un tipo. sí. A ver, algún otro error. Class. No, lo único que parece ser es el tema de test. Le damos build de vuelta. Menos mal que esto tiene hot reloading, hermano, pues si esto encima después va a ser cada vez que quieras rebuildear va a tomar este tiempo. ¿Todavía está buildeando? Qué raro. Bueno, pero sí tarda un tiempito. Ahí está instalando la APK. Dale. Ahí va. Y ahí levantó la app que dice Olis. Mm. Uy, Justo ahí levantó la otra ejecución. Ah, cómo tardó, chabón. Bueno. Bloomba Olis.
Podremos chequear el tema de activar hot reloading, ¿no? Hot bla bla bla. A ver, ¿lo tenés andando ahora la aplicación? Sí, está acá. Si te metes en. Poner el Android Studio. Ujú. Cambiar alguna cosa ahí en el texto, cualquier cosa. Escribir alguna cosa. No te aparece, te debería aparecer el rayito. El rayito ese que debería aparecerse de color amarillo. Ahí entre los iconitos ahí arriba. ¿Qué rayito? No veo rayito, perdón. En la barra de play y qué sé yo, hay un rayito que está todo gris. Antes ese. Ah, ok. Cuando haces un cambio eso se pone de color. Ese es el hot reload. Que evidentemente no tenés. Ok. La puta madre. Yo creo que tengo un problema acá. Esto es lo que me está generando. Pues calculo que puede ser algo de esto. Uf, ok. Ah, qué paja, ok. Freak. Voy a instalar cosas. Instalar esto. Para emulate. Vamos a probar con esto, porque me parece muy ridículo el tema de. ¿Será? Si algo me dice que es un problema de cosas, de esto, de que yo tengo. ¿Vos qué estás usando? ¿Cubo o Pi, te acordás? Cuando armaste el Simu. ¿El qué? Cuando armaste el device. Sí, no lo armé. Ya venía armado. ¿Y Cubo o Pi, te acordás? No. No, ahí me estoy bajando Pi a ver El qué. cubo.
Pixel 2 Cube. ¿Cómo viene esto? Qué paja. Y bueno. No, que yo también tengo un problema acá porque necesito... Igual Ah, tranqui bueno, porque es el tema del Acceleration. onboarding, o sea, este tipo de cosas son re comunes. Hasta que te acostumbras, viste, hasta que más o menos llegas a conocer todas las horas. Y ahora tenés dos Sí, emulando, no, boludo. sí, no pasa nada. Quiero Te matar va a esto, ¿no? explotar la computadora. Acá igual voy a matar esto y le voy a decir, bueno, ¿cuál vamos a usar? Creo que este es el correcto, yo no me acuerdo. Ok. Ahí va queriendo. Me molesta un poco que no me está nada, me indica acá que esto esté buildeando o algo así, no sé qué. Me parece mucho más intuitivo de momento. Ahí está, diciendo algo. Sí, sí, yo sé. Antes me refería. A ver, se le ataché algún tipo de símbolo de algo remoto. Bueno. Lo que tarda, loco. Sí, no debería tardar tanto, pero bueno. Capaz que como es la primera vez o algo así. Es que seguramente es por eso. Yo tengo que reiniciar la computadora para activar virtualización para que me pueda correr los dispositivos virtuales. Ah, ok. Una pija. Igual lo dejas habilitado, que es Hyper-V.
Sí, pero no sé ni cómo hacerlo desde Windows, boludo. Ah, es una Un dolor pelotudez, de yo lo tuve que cabeza. hacer el otro día. Son dos boludeces, Lo sacás en 10-15 minutos. Pero es desde la BIOS. Sí, 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 pero es una gilada. Sí, es que en realidad he tenido problemas porque lo activo y algunas aplicaciones dejan de funcionar porque lo tengo activo. Lo desactivo y otras cosas que necesitaban dejan de funcionar porque no lo tengo activo. ¿Qué cosa necesitas que este lo tenga de salir? Ay Dios, estoy medio groggy ya. ¿Qué cosa necesitas que no esté? No sé, boludo, pero por ejemplo Docker, Mira, estuve boludeando con Docker. ahí no me está tirando nada, por ejemplo, y me tira lo del hot reload. Se ve que era algo de la versión y el emulador. Claro, pero no te muestra. No, pero ahora va a cargar seguramente. Si no viste lo que tardaba antes, me mostró una pantalla blanca durante 45 minutos. Mm. Igual, boludo, te digo, qué regalito esto, ¿Qué estás haciendo? Estoy compilando. Y no es mala máquina, boludo, es un i7, sí, sí, es un i7. Mm. Sí, de una. Nuevita. Sí, sí, la saqué del blister, todo, boludo, yo la sé, la semana pasada. No ¿Qué es tiene la dos que tiene en semanas el esta laburo? tiene una semana, boludo, esta computadora. Claro. Dale. Ya fue, boludo, ¿querés aprender iOS nativo? Che, ¿y no será que le están asignando muy poca RAM o algo así? No tengo ni idea, chabón, qué sé yo, si es Android, boludo, ¿te pensás que yo sé Android? ¿Qué hay que asignarle RAM a esto ahora? Qué sé yo, boludo. No creo que sea desde ahí igual. Que tengo que entrar a downloadmoreram.com. No, desde el Android ¿Qué pasa si toco el Studio. botoncito flash ese, boludo? Pero boludo, me muestra, ¿entendés que me muestra? ¿Qué es esta pan? ¿Qué es Eso esto? no tenés que tocar, boludo. Ahí va, boludo. What the fuck. Estaba suspendido el coso este, chabón. Creo. Sí, ves, ahí va. Está. Estaba apagado el emulador. Ay, Dios, chabón. Qué horrible que es que sea un emulador. Listo, Sí, ya boludo, está. no sé qué usas si no. ¿Eh? No sé qué usas si no. Simulador. iOS es un simulador, no, no emula. Ah, de una. Es mucho más rápido, consume mucho menos intenso y es mucho más reliable. Pero bueno, técnicamente Android literalmente te da un device entero. Sí. También en la página en la que estamos viendo el ejemplo dice cómo conectar tu celular a Android, digamos. Vos podés conectar tu celular a Android y usar tu celular. Sí, sí, obvio, obvio. Sí, yo después voy a ver cómo hago la integración con Xcode y todas las horas. Esto, Bloomba, Vice, listo. Volvamos para atrás. Bueno. Ay, Dios, ¿qué es el? Ah, debe ser. Ah, el setting de esto debe ser. Ok. ¿Cómo hago? Uf. ¿Cómo sería? ¿Cómo es el tema acá en Android? ¿Cómo le digo que no me apague la pantalla? No debería apagarla. ¿No habrá tocado algo? Boludo, estábamos viendo la app y la vimos apagarse. ¿Ves esto lo que te digo? Uy, esto se puso en negro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, Está. no sé. Bloomberg, listo. Vos. ¿Vos estás más o menos en lo mismo? Te estoy viendo a vos directamente. Ok. Bueno, tratá de seguirme igual, así.
Esto no Sí, es un sí. segundito de descarga. Está bien. Bueno. Esto no es el botón para back. Sí. Bueno. Hasta ahora, ¿cómo está? ¿Entendés? ¿Seguís? Oh, Dios, cómo odio esto. Che, qué irritante lo lento que es esto. No sé por qué seguís tocando cosas ahí, boludo. Pues pretendo que no vaya una aplicación que a quién carajo le importa, ¿entendés? Y ahora no me anda, obviamente. Obviamente. Bueno. No, esto no puede ser. ¿Qué tanto, chabón? Anda, mirá cómo levantó. Mirá el código que tengo acá. Y mirá lo que veo acá. O sea, es literalmente una versión anterior, chabón. Y no está tomando. Ahí te apareció el rayito de nuevo. Sí, no sé, está flasheando miércoles mal. Sí, boludo, zarpado. Y después te dicen que laburar en Android es una alegría, boludo. ¿Cómo se nota de no trabajar nunca en iOS, boludo? Yo estuve tocando y no me pasan esas cosas que te pasan a vos, boludo. ¿Qué querés que te diga? Scaffold. Apar. Bueno. Use an external package. In this step, you establish some English words. Okay. Okay. ¿Viste No, no vi. cómo se puso negra la pantalla de golpe? Android. Material App. Jodeme, tengo que entrar desde acá. ¿Cómo sería? ¿Cómo entras a settings? Esto. Acá, ¿no? ¿Qué sería esto? Es que ese es el emulador, es el aparato emulado, boludo. Sí, quiero que el aparato emulado no apague el device si no lo estoy usando. No quiero que apague la pantalla. Debe estar usando esa configuración porque está emulando un device. Ah, Onda que si no tocas el coso para no quemarte el display, lo apaga. Que es lo que te preguntaba, ¿ves? Acá seguramente, acá debe tener una pelotudez onda en 5 segundos. Ves sleep puede ser. after 1 minute. No sé si le pongo igual, dame un never, papi. Sí, posta. Bueno, ahí va, calculo que con eso alcanza. Bueno, Mostrame tu código un segundo. sí, acá un segundo que hay que ir al pub. Me falta el title.
Está. A ver, este es el que te dice Google que copies y pegues. Yo te mostré acá que en realidad tal vez todo ese return que acá es medio engorroso se puede descomponer en estos componentes y después decirle a la material app con esto y con esto. O sea, me parece que así como que es más fácil ver las partes y cómo armás la composición versus esto. Claro, ahí es directamente dentro del return, te tira todo el Claro, choclo. exacto. Lo único que hice fue sacarlo y pasarlo, digamos. Sí. Para que te sea más fácil procesar las distintas partes de lo que está pasando ahí adentro. Ni hablar. Nada, bueno, esto estamos, hay que ir a coso. ¿Vos estás hacia allá? Sí. Bueno, hay que venir acá. Es el jam, ¿no? Dependencies, ¿dónde está? Acá. No pienso. Convertir icons, Bloomberg. Click package gate. Acá. Oh, qué buena onda esto. Para todo lo que en otras cosas es una cagada Android, posta en esto es mucho mejor herramienta que Xcode donde estoy. Esta integración que tiene con los plugins y qué sé yo, y que está como todo dentro de un marketplace local, Sí. Xcode no puede ni soñar con tener algo así, por lo visto. Vos te tardó el doble que a mí, boludo. 1,2 segundos me tardó a mí. Y sí. Oh, bueno. ¿Qué más? In lib main dart import the new package. Ah, muy piola esto. Estas boludeces sí están buenas. Que te dice que el import este por ahora va siendo unused. Está re bueno para no tener imports al pedo. Claro. Te hace lo mismo con las variables. Xcode no tiene eso. Sí tiene que te dice que si no usaste una variable la borre o algo así, pero no tiene el import. ¿Dónde lo hace esto? Para pasarla acá, listo. Entonces lo que podemos decir es que esto es esto, si yo no me equivoco. Uff. Ah, ok, sí, yo soy un caverna. Y ahora que no te gusta, solo son. The argument type or pair can be assigned to the parameter type string. Ah, Pascal, ok. Sorosa, punto. Pascal. Ahí va.
Fíjate lo que él hace es como tiene todo este return acá, define acá esta variable, que la que solo final significa que no la puedes modificar. Calculo que va a ser onda de estilo constante, ¿verdad? Final versus const. Oh, ok. Ok, bueno, creo que entiendo. Está piola cómo lo manejan acá, pero en todo caso después te lo explico. No tiene mucho sentido encularse con esto ahora. Va, ¿estás más o menos con esto vos? Sí, Ya tenés también este tipo de generadores. sí, Perfecto. Te diste cuenta lo único que cambió, ¿no? Que como ellos lo tienen todo acá, lo setean onda acá y después se lo pasan acá. Yo lo que hice es, claro. como yo ya tengo el objeto este que tiene que recibir acá el texto, le digo, bueno, toma, en vez de usar el OLIS, usa esta función que te devuelve eso. Mm. Nada más complicado que eso. Listo. Ahora stateful widget. Acá es importante, acá ya empieza a ser un toque más interesante. Esto deberías después leértelo bien y pensarlo. En todo caso, preguntarme cosas que no entiendas y ya fue. Pero a ver, stateless switches are immutable, meaning that ya sabemos. Al final de bot de ¿Ves que ya incluso el ejemplo que te dicen, te dicen que tengas que agregar el build method? Este. Sí. Que solamente va a empezar una cosa así. Ah, no, me cago, mira. Esto lo vamos a copiar, pegar. Y en todo caso para el viernes seguimos. Fíjate, onda, analiza todo esto, chusmea qué onda y armate una listita o algo y lo vamos viendo. En todo caso después te enseño cómo usar Git y usamos Git como para traquear ese tipo de cosas. Mm. Entonces que te dice, bueno, a ver, vamos a crear el widget de este, Bloom, después de agregar el estado, la IDE se queja de que le falta el build method. A ver, se queja de que le falta el build method. You're not quejanding. Vamos a hacerlo por esto.
Dale, dale. Ah, qué boludo, claro, no te pide el widget porque no es un widget. Calculo. ¿Qué cosa no es widget? Vamos a ver, random words es esto. Ah, y ahora hay que hacer esta otra clase. Esta random words state. Ah, ahí arriba. Ah, qué gil que soy. Ok, ahí va, perdón, mala mía. Esto sigue así. Entonces yo tenía razón. Esto sigue es acá, Sarasa. Y esto en realidad es acá. Reemplazamos todo esto por esto. Bien. Y acá sería un random. ¿Será un random words o un random words state acá? Words. Perfecto. ¿Y si yo tapo esto acá? No, me encantó. Ah, ok, Sarasa, déjame ver, ¿no? Estoy tratando de entender por qué esto no... No entiendo si está corriendo y me está tirando error. No entiendo qué cancha está haciendo. Ahí va. Al fin, chabón. Perfecto. Ah, toma. ¿Qué le di pause? ¿Le di stop sin querer en vez del rayito? Puede ser. Ok.
Y ahora vamos a crear una lista infinita. Una list view con un scroll infinito. Ok. No, qué paja de verboso que es este lenguajito. ¿Dónde es esto en state? Ok. Ok. Define la privacidad de guión bajo en el nombre de la variable y la hace privada. Después si querés leete ese link de enforcing privacy, lo que sea, ahora donde te lleva. Está bien, listo. Sí, seguramente te voy a explicar el tema de accesibilidad, no importa. Listo. Pam. Deberías crear para eso, se elimina, se puede eliminar. The non state the devil method to use build suggestions.
Ahí va. ¿Tenés esto? Ujú. ¿Te están dando joya? No, Que... A ver, ¿querés mostrarme lo que tenés vos compartiéndome la pantalla? no, pasa que como te dije, no puedo. Ah, no puedes levantar todavía por el tema del... No, estaba viendo eso. Dale. Pero no hay problema, no quiero Tranqui, perder tranqui. tiempo en eso. Ahora tenés ya como para por lo menos empezar, ponerte a ver esto y leerte todas estas cosas que yo medio me salté a loco mazo porque mira, Sí, más o menos son lo mismo en todos lados, pero para vos no lo va a hacer. Y en todo caso, si querés, mientras te pones a ver todas las áreas a esa, tirame un par de preguntas, qué sé yo, y vemos. Yo mientras me voy a hacer cosas, me voy a cocinar toda la miércoles. Y después vamos viendo bien. bueno, Dale, vale. dale, bueno, guachito, deja de andar preparando todo lo que puedas. Eh, cosa de... ¿Cómo se dice? Cosa de... El miércoles, el viernes, Sí, del viernes ya meterle un toquecito más. Y... Y en todo caso andaba ya tirándome las dudas que te surjan o lo que sea. Y veo de o pasarte un resource o de explicártelo yo o lo que vamos viendo lo que conviene. sí, me parece que algunas ideas voy a tratar de ir tirando dudas y anotarlas Y si para querés después. después, decime también qué eran las preguntas que tenías, que me acuerdo de que me dijiste que habías visto un par de preguntas que tenías para hacer. Sí, la tengo acá el documento, o sea, yo me iba teniendo dudas así que son de todo un poco Ajá, y sí, obvio. le iba respondiendo como yo lo entendí. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, la primera que anoté es que es un widget, puntualmente. Ujú. Y lo noté como que es una pequeña aplicación o programa usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets o widget engine. Entre sus objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual. Evidentemente es una definición que copia de algún lado, digamos. Claramente. No sé por qué decirle widget y no decirle clase, qué sé yo. Porque widget responde más a un elemento visual. Una clase puede ser un modelo de datos está escrito en una clase. Clase es un Tiene más, elemento de está un... más La a clase lo es visual, un... digamos, el widget. La clase es algo del lenguaje, ¿entendés? El widget es de la herramienta. Es un tipo de clase particular, es un tipo de clase que seguramente tiene características visuales, de presentación, cosas así, ¿entendés? No sé si queda clara la diferencia. Sí, más o menos, sí. A ver si differs between... La idea es que los Pero widgets son acá, muy centrales en Flutter acá. porque casi todo es un widget, digamos. O prácticamente todo es un widget o está metido. Ahí tenés. No, todo no es un widget y probablemente casi todo también es una afirmación peligrosa, pues va a depender de la aplicación que estés haciendo. Pero en líneas generales lo que sí puedo decir es que si es un objeto visible, probablemente sea un widget. Por eso tu Claro. aplicación es un widget, porque es un contenedor visual de todo lo demás. Más allá de que de fondo también tenga otras variables que no son widgets y cosas así, ¿entendés? Sí. Pero, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, esto extiende de state y es una clase genérica que contiene aparte
O son estados de estos widgets, ¿entendés? Este tipo de widget. Pero esto en sí probablemente no sea estás un widget. compartiendo pantalla así es Ah, que me está perdón, indicando. me olvidé. Eh, ¿Cómo explicarlo? Fíjate, anda a la parte de class random words state extends state random words. Que lo deberías tener, debería ser la class que viene después de myApp. Ajá, sí. Fíjate que el extends dice que es state y random words, ¿correcto? Sí. Bueno, eso quiere decir que lo que pasas es un estado. ¿Te acordás que vimos que había stateless widgets y stateful widgets? Sí. Bueno, acá lo que probablemente lo que haces es extendes un estado, pero es un estado asociado a un widget. Mm. Que en este caso es random word. Pero en sí esto no es un widget, es un estado. Describe un estado. Random word state es un estado. No, random words. State. Random word state. Claro, es un estado. Es un estado de un widget. No es cualquier tipo de estado. Puede ser el estado de un modelo de datos, qué sé yo. No sé si tiene mucho sentido eso, pero no necesariamente es, o sea, es acá en el contexto en el que ellos definen esto. Pero tenés que entender que viene asociado como vienen de la mano, state y el widget, porque lo que te acordaste que como te es desacoplado. El widget en sí como lo que representa como lo visual, que quiere decir que es, no sé, un pedacito de texto con fuente tanto, con Sarasa tanto, con lo esto, qué sé yo. Y por el otro lado el estado que sería, bueno, justo acá el estado lo definimos dentro de, como parte de, o sea, perdón, justo la fuente de eso lo definimos como parte del estado. Pero esas son las características puntuales, poner el texto que muestra ese widget. Eso es el estado puntual del widget. Entonces vos lo que tenés es Claro. un estado que lo que tiene va a ser el texto que vas a mostrar, ponele, y por el otro lado el widget. Y vienen como de la mano. Entonces después cuando lo consumís es este widget con este estado. Porque Claro, eso es el tranquilamente puedes stateful tener 20 widget. veces el mismo widget, pero con diferentes estados, y te va a cambiar efectivamente cómo se ve el widget. Pero el widget es el mismo. Es un Mm. text que es algo que muestra texto, ponele, ¿no? O sea, es como que esa es la asociación. No Claro. sé si te quedó muy claro, pero... No, sí, ya es algo que ya he visto, como te digo, como también es una de las preguntas, si no me equivoco, pero vi que esa una diferencia entre stateless y stateful widgets es eso, digamos, el stateful va acompañado de un estado. Claro, exacto. Básicamente la gran característica... Vos pensalo así. Si dice que uno es mutable y el otro es inmutable, eso quiere decir que al momento que lo construiste, es así. Sí, Como claro, vino, está. Cuando es mutable, vos lo podés ir cambiando todo el tiempo. No es lo mismo que yo te diga, bueno, ahora que cambió la pantalla, ponele, ¿viste la aplicación en sí que es la lista de coso? La lista de cositos. sí, En realidad es siempre el mismo widget, es el widget este de random words, pero con sí, un estado diferente. claro, Pero es siempre el mismo widget, pero por cada fila le aplicas un estado distinto. No es más complicado ni más rebuscado que eso, es una gilada. mm. Igual te digo, todo esto que hicieron acá en el Build Suggestions, qué engorroso que es al pedo todo esto. Sí, viste, es como que, O sea, es como que de golpe se saltó, boludo, un montón de cosas y caconeó re feo todo lo que hizo para sacarse de encima el tema. Pero bueno, si lo hizo es porque onda, copiá, pegá y ni te calientes, después lo vemos. claro, es mi esperanza. O sea, El tema con no, estas eso cosas es que son seguramente lo todas tomaron tan... así. Pero por eso te digo, no te calientes y después lo vemos bien. Sí, Pero por ahora con que entiendas que un widget es un componente visual y que esa es la gran diferencia con... y que pertenece al dominio del SDK, que pertenece al dominio de Flutter. Class es algo que pertenece a Dart.
O sea, si mañana trabajaras con, en vez de con Dart, con, no sé, JavaScript, tal vez no escribís class. Tal vez declarás esto de otra manera. Sí, ¿Entendés? Ponele. Esto que te digo, ¿te acordás? ¿Viste? Widget, build, Sarasa es una función. Tal vez si lo escribís en Swift se declara de otra manera eso. Pero como no, estás seguro. dentro del dominio de widget, que es algo del SDK de Flutter, igual vas a implementar la función build, por más que semánticamente no sea igual. Claro. Pero después lo iremos viendo y te lo mostraré a medida que vaya surgiendo esa necesidad. No quiero bombardearte al pedo con esas giladas. No, está bien. Alguna otra pregunta tengas ahí? Igual, Eh, mira, igual te lo pasé igual, ¿no? El tema de widgets, ahí, el link. Sí, Introduction to sí, Widgets. Léete todo eso después cuando tengas tiempo y ganas, porque básicamente, nada. es una banda, boludo. No, no es tanto, hay mucho código. Mm, Pero más que nada es importante que entiendas, por ejemplo, la primera parte donde dice Introduction to Widgets, ese primer párrafo obviamente es clave, el Hello World también es clave, verlo, el tema de Basic Widgets va a ser recontra importante que lo entiendas. Porque con mm. esto básicamente vas a hacer el, no sé, el 80% del aspecto visual. Después lo configurarás, después ver cómo le metes cosas más complejas y locas, pero probablemente el 80% de toda tu app sean estas unas 3 4 cosas. Y esto ya lo tenía vos en tu otro SDK que no era en Flutter, es más o menos parecido todo esto que vos estás viendo. Sí, esto es más o menos lo mismo. A ver, yo no tenía un text, tengo text fill o text views. Claro, O si no quiero editar texto, tenés lo que se llama label, que lo único que hace es imprimir texto, ¿entendés? Text sí, fill es un campo de texto, ponele. Text, perdón, ahí va. El equivalente de text en iOS sería text, perdón, sería label. Que es una etiqueta con un texto, nada más. No está pensado para interactuar con eso, simplemente es un pedazo de texto que está en la aplicación. Pero los conceptos mm, son más o menos lo mismo. Usás componentes que sabes que tienen características puntuales. Por eso te decía, después cuando aprendés que un text es un text, se llame label, se llame text, se llame como quiera llamarse, entendés más o menos qué expectativas funcionales puedes tener respecto al cosito, al componente. Por eso es un widget y no una clase. Los widgets son como conceptos tal vez más universales. Un botón es un widget. Pero un botón sabes que se comporta onda, que si lo presionas hace algo, que lo puedes deshabilitar, que si está deshabilitado suele estar en gris, ¿entendés? claro, Nada, ese tipo de cosas. Sabes que el botón va a responder un evento seguramente, que es el onPress. No sabes, necesariamente sabes cómo declararlo, pero sabes que seguramente te interesa el botón más que definir el botón es, bueno, ok, ¿cuándo tocaste el botón? Eso es lo clave de un botón. Saber que seguramente tiene una forma de capturar un evento de, che, me tocaron. claro, El label del text probablemente no lo tenga, o por lo menos no lo tenga fácilmente. Porque nadie piensa en escribir un pedazo de texto y que la gente, ah bueno, y si tocaste ese pedazo de texto, haces algo. Realmente para eso ya empezás a implementar otro tipo de widgets. Tal vez te diría implementas un botón que tal vez lo que no tiene es el efectito del on-press, viste, visual como que se oscurece. sí, Pero de fondo no deja de ser un botón, lo único que hiciste es sacarle ese estilo, cosas así, como que empezás a pensar más en función a componentes. Lo importante es que te interiorices con widgets, con qué son, qué expectativas podés tener, ¿entendés? mm, Y que en base a eso después vas construyendo. Porque en base a esto, una vez que entendés qué son widgets, agarras y decís una aplicación cualquiera, ¿entendés? Decís Instagram y empezás a pensar, a ver, bueno, perfecto. Instagram, ¿esto qué es? Esto sería un botón seguramente, ¿no? Ok, bueno. ¿Y esto que estoy viendo una foto? ¿Qué es una, ¿Cómo muestro una foto? Y yo te voy a decir, bueno, seguramente hay algo que se llame o Image View o Image o algo así que te permita mostrar una foto, sea local o le pasas una URL y la guetea, ¿entendés? Y lo vamos mm, elaborando así. Pero lo importante es que empieces a ver que las aplicaciones, todas las aplicaciones mobile, Android, iOS, lo que sea, realmente de alguna u otra manera el concepto de widgets lo tiene, que son controles. claro, bien. Lo que te recomiendo es que cuando uses la app empieces a pensar en ese tipo de cosas. Onda, ¿dónde están? ¿Cuáles son los controles? ¿Qué controles encontrás en una pantalla? ¿Entendés? Nada, ese tipo de cosas.
Sí, después, bueno, son básicamente todas. Ahí te mandé una screenshot de algo que se ve muy choto. No, no, ese, no te preocupes. Que para mí son un rompecabezas que me tengo que poner a ver qué carajo es lo que está haciendo. Vos, por ejemplo, no entendés qué es Extends Stateful Widget. Y eso más o menos me doy una idea de que básicamente está creando una clase chat screen que va a ser un stateful widget. Exactamente, muy bien. Adentro de esa clase después se crea un estado, un state, que es lo que devuelve la función create state. Si el arrow operator no lo conozco, pero asumo que lo que hace es asociar una función a No, es un... nada más cuando la función es una sola línea, entonces usa la flecha esa. En vez de llaves usa esa Ah, en flecha. vez de llave usa eso. Ah, listo, perfecto. Ah, una boludez, listo, ok. Bueno, entonces ves lo que dice es que el create state lo único que hace es adentro es llamar al new chat screen state, ¿correcto? Llama a otra función a su Claro, vez, lo que claro. hace es no solamente llama, no está llamando a ninguna función, perdón. Instancia un nuevo objeto. Fíjate, está la palabra new. Sí, Eso es parte de lo como que no casi entiendo. universalmente el indicador de que estás generando una nueva instancia de algo. ¿Te acordás cuando yo te dije que vos podés tener un declarado un auto, pero después si querés tener autos en tu aplicación tenés que instanciarlos? Sí. New. Y lo que llama después es el constructor. New y chat screen state es el constructor. Ajá. Entonces, fíjate que lo que dice es state create state. ¿Ves que dice state? ¿Sabes por qué dice state? Ahí, Porque el tipo. el de abajo. Ah, porque la chat screen state es un estado. Exactamente. Fíjate que el tipo Claro, asociado es un estado asociado a un chat screen. Pero en sí es un estado. ¿Sí? claro, el estado está asociado a chat screen. Claro, pero igual el tipo de esto es state. No importa a lo que está asociado para este contexto. Claro. Después te voy a explicar por qué es importante, pero más o menos lo importante es que veas cómo están asociados los tipos. De hecho, deberías poder hacer var create state y flechita new. Acá, si yo no me equivoco. Deberías poder reemplazar ese state por var. Mm, Ah, no. Perdón, estoy hablando pelotudeces. Esto es una función. Acá tenés que ser explícito seguramente. No dije nada. Estoy hablando boludeces. Está bien, sí, puedes state, pues si no te va a chillar por el tipo de dato este y Sarasa, está perfecto. Bloomba, Sarasa, ¿qué más? ¿Qué más? Y después abajo lo mismo, extends, state, chat screen, que es lo mismo que arriba. ¿Se entiende más o menos o alguna duda te queda todavía? Digamos, ahí lo que está haciendo es definiendo el stateful widget con su estado, ¿no? ¿En qué El vos hablas de chat screen o chat screen state? chat screen. Chat screen lo que hace es, tiene una función que le crea un estado nuevo. Lo único que hace es llamar a un nuevo estado. Llama a un nuevo estado. Ajá. Y ese nuevo estado es el chat screen state, Exacto. Se que a su instancia un nuevo vez, estado, claro. El create state siempre instancia un nuevo estado cada vez que lo llames. claro, ese estado a su vez es una clase. Ese estado a su vez Oh, es un widget ajá. que es que te obliga a buildear el... Que dicho sea de paso, esto creo que confirma que state es widget, porque si te obliga a hacer el build es porque es un widget. Porque te acordás lo que dijimos, lo que veíamos de la Ujú. docu. Me parece que es bastante seguro inferir que state es un widget. Pero después lo reviso yo, no Sí. te preocupes. Y estabas diciéndome, dale. Entonces,
Se instancia el chat screen state, que es una clase de tipo estado, state. Ujú. Lo que no A ver, entiendo perdón, sería, una bueno, cosa, una cosa. En realidad el tipo de esto es chat screen state. La realidad sí, es que, o sea, cuando vos preguntás el tipo es el nombre de la clase. Estás definiendo literalmente un tipo nuevo. sí, Pero es un tipo más complejo porque es un tipo que es un subtipo que es particularmente un state con chat screen asociado y que aparte va a tener todas las características que sea que pongas adentro de esa clase. Pero en líneas generales sí, lo que decís generalmente es particularmente es un subtipo de state. Por eso te digo es un state. claro, Pero no es solamente un state, es mucho más que un state. Es el state más todo lo que vos le agregues adentro de la clase. claro, en este caso le agrega un widget, Exactamente. No, le agregan o implementa la función de build de un widget. claro. ¿Y por qué le asocia al state chat screen? Porque Sería, chat screen es un stateful widget. Y para que sea un stateful widget necesitas un state. es como que uno se asocia al otro ahí, A ver, acordate esto. State tenés dos tipos de widget. Widget inmutables y widget mutables. sí, Si yo te digo que tenés un stateful widget, ¿es inmutable o mutable? inmutable, Es... mutable, Ok, es mutable, perfecto. ¿Y te acordás lo que yo te dije que venían de la mano? O sea, venía el widget con su estado. sí, Bueno, entonces, si vas a tener un widget mutable, ¿qué necesitas? que tenga un estado, Exacto. Entonces, ¿adentro qué haces? Create state. claro, Y el create state no te crea cualquier tipo de estado. Pues tranquilamente podrías tener un other state que extienda de otra cosa que nada que ver con chat screen. Está literalmente es un state de chat screen, que es el que tenés arriba. claro, ¿Entendés que te quedan asociados? sí. Entiendo que tiene que estar asociado, eso lo entiendo. El tema es por qué le tendría que aclarar que a state que tiene que estar asociado a chat screen abajo. Porque state es una No clase sé. genérica. State puede tener, o sea, es un state de cualquier tipo de widget. Ajá, Puede ser un state, fíjate que nosotros en el código que hicimos tenemos un state de, ¿dónde está? ¿Dónde está? De random words. O sea, y si yo acá te escribo chat screen, ¿qué sabes, chabón? ¿Qué es? O sea, no claro, sabe qué es chat screen. Le tenés que decir, es un estado de esto, asociado a este tipo. O sea, esto es la característica de un genérico. Esa declaración es típica de objetos genéricos. Busca en todo caso, si querés, generic programming y fíjate un toque de qué va. Pero básicamente lo que haces es un tipo estado que recibe por parámetro otro tipo y en base a ese tipo generalmente haces cosas. Por ejemplo, un array o una lista. ¿Sabes lo que es una lista? sí, Una lista es un tipo genérico. En una lista lo mm, único que hace es decirte cuál es tu primer elemento y cuál es tu siguiente elemento. Si hay un siguiente elemento. Así ujú, hasta que se acaban los elementos. ¿Correcto? sí, Bueno, si yo te digo que es una lista de enteros, el tipo es lista. Pero no es solamente una lista, es una lista de enteros, no es cualquier tipo. claro, está bien, ¿Entendés? Pero en sí el concepto de una lista, la funcionalidad de una lista no está definida por si es entero o no. Si es una lista de strings, es lo mismo. Lo único que te va a cambiar es que cuando imprimas los valores va a imprimirte strings en vez de números. Pero en sí el concepto claro, de lista de este es tu primer elemento y si te digo si hay un siguiente y si hay un siguiente, este es tu siguiente elemento, eso pertenece al dominio de un objeto de lista. claro, claro, Entonces es genérico porque no querés implementar una lista para enteros y una lista para strings y una lista para cada tipo de cosa. Querés implementar ujú, una lista y lo que le pases y pasáselo. Si no me importa, si al state no le importa realmente lo que hace adentro chat screen, le interesa puntualmente saber qué tipo va a ser para saber qué tipo va a almacenar adentro asociado. ahora me va cerrando, genial.
Después, en todo caso, si querés, más adelante que te explico un toque en dos patadas cómo harías un... O sea, por qué o sea, esta declaración de generic y qué es lo que busca que sea state y entre mayor y menor pasarle chat screen. Que básicamente lo que seguramente es state tiene dos características. Que es value, que es de un tipo T, que es lo que se llama el tipo genérico. Ujú. Y un next, que es un puntero al siguiente nodo de esa lista. Perdón, una lista sería un árbol de nodos, ¿no? Cuyo un nodo siempre tiene un valor y apunta a un siguiente. No necesariamente apunta a un siguiente, pero puede apuntar a un siguiente. Porque el último elemento de una lista no necesariamente apunta a algo. Puede apuntar a un primero, por ejemplo. Y te queda una lista Claro. circular. Pero bueno, resumiendo, tenés que seguramente estado es un tipo de objeto al que representa el state y alguna otra característica que lo que hace state, ponele. En el caso de lista sería, bueno, si yo quiero hacer un state de una lista de ints, lo que voy a decir es que tengo un valor y un siguiente. En valor que tengo un t. Y t que es lo que le pasé entre mayor y menor. Por Claro, inferencia de tipo decir, bueno, me pasaste un int, bueno, esto en realidad es un int, no es un t. claro. Eso es otra cosa que te permite hacer inferencia de tipo, por ejemplo. Mm. O sea, no necesitas hacer una lista de un tipo específico. Por el contexto de lo que le pasaste, ya ese es el tipo. Yo sé que es engorroso, pero la realidad es que generics en sí ya es algo avanzado dentro de programación. Pero entender el principio general, después te vas a dar cuenta que entenderlo y utilizarlo es una huevada. Van de la mano para mí. O sea, cuando te sientes más a programar y a experimentar y ver qué pasa si le sacas eso y si le pones otra cosa. Y si en vez de chat screen le pasas un number, ¿entendés qué te dice? Y boludeces así. Claro. Pero tranqui, vas a ver que con el tiempo, o sea, para una primera clase ya vimos una banda. Una banda de conceptos, una banda de todo. Sí, hay cosas como que son muy, como te diría, muy de fundamento, que no tienen que ver Sí, con Flutter en particular, y de cómo se supone que se diseña un programa, o cómo está armado, cuál sí, es la olvídate, arquitectura. eso es más de arquitectura. Primero aprende a Claro, programar una aplicación en Flutter, después preocupate por cómo arquitecturar una aplicación en Flutter. claro, el tema es que cómo aplicar, cómo hacer una aplicación en Flutter. Y una cosa es lo que me enseñan en C++, por ejemplo, programación básica, que es una pelotudez, porque las aplicaciones que me Está preguntan bien, son, pero lo que te enseñan a qué hacer en sé C++ yo, es después lo que te enseña a entender que es un genérico. ¿Entendés? Y después venís acá y no tenés duda de qué significa state de un estado de un tipo chat screen, porque eso ya lo viste en C++, en Introducción a la Informática. ¿Entendés? y sí, El tema de exacto. extends, que significa que una clase extiende a otra, también es algo que seguramente ves en Intro al Info. O sea, no te va a servir un choto para hacer una aplicación de Flutter, te va a faltar todo el conocimiento de Flutter, pero te va a dar todos los conocimientos que Flutter a la vez asume que ya sabes. Claro, Flutter te dice, mira, esto es un stateful widget y esta clase lo extiende. Si vos no entendés qué significa que algo extienda a otro algo, lo que necesitas es justamente informática. Y ahí es como donde estoy yo como para ayudarte a hacer el bridging entre una cosa y la otra y darte una mano con eso y que no tengas que estar en bola y a los gritos como onda el meme de los Simpsons de mercadotecnia avanzada, introducción a la mercadotecnia y diccionario, ¿entendés? sí, ni hablar. Pero nada, tranqui. ¿Algo más que tengas ahí? No, no, está bien, porque tengo más preguntas acá, pero son cosas muy así, qué sé yo, de rebuscadas y de entender la sintaxis, digamos. Y tranqui, pero a ver, De pasame otra. qué pasa que, Va, si no te como sentís. te digo, ni siquiera sé cómo elaborar la pregunta, boludo. Por ejemplo, A ver, pasé una. Ve, vamos, aunque sea como para chusmear y vemos. bueno, este que es cortito.
La pregunta sería, ¿qué significa esa línea de código? Chat message, chat message, this.text. Chat message. Puf. Bueno, si esta es más complicada. Si no te paso otra. Porque, ¿qué Porque esto está pasa? metido dentro de toda otra aplicación. Lo que pasa es que acá hay un par de cositas que de ninguna te expliqué. This es una referencia a sí mismo. O Sí, sea, es una autorreferencia. Eso quiere decir que sí. cuando vos escribís this, estás haciendo referencia al objeto, o sea, a la clase misma. Fíjate que this.text, en realidad, ese text es lo que abajo escribiste final string text. Claro. Para referir ese text, puedes escribir o text o this.text. Pero me parece por el tema de que estás con estas. Uy, la arruiné. Fíjate que a la vez el chat message es paréntesis y está entre corchetes. No, entre llaves. Está entre llaves el Sí, this.text, ¿correcto? sí. Yo todavía no sé bien esto en Flutter y en Dart porque no sé todavía la declaración de esto. La chusmeo para después. Así que estuvo bueno igual. Pero asumo que lo que esto está haciendo probablemente sea que esto es una función. Una función por parámetro. O un bloque de código por parámetro. Es un tema aún más avanzado que Generics. Después, si querés, más o menos veo cómo explicártelo bien, pero preferiría en este momento asumir que lo único que estás haciendo es pasándole la variable esa de ahí. Claro, lo que me complica también ahí es que si vos estás pasando la variable text, que está metida dentro de esa clase, que además la estás definiendo después de eso, digamos, después de pasar esa variable, la estás definiendo, encima la estás definiendo como final. Sí, eso no tiene nada que ver el orden en que la declares, porque no es. Pues creo que es un lenguaje es un es código compilado esto. Bueno, ponerle que no tenga que ver el orden, pero text no está, no sé, inicializado. Es un tipo string, es constante porque es tipo final, dice, Sí. y no es igual a nada. Acá no tengo ni A idea, menos que porque más la abajo realidad es que esté. no sé cómo es que maneja esto. No sé si inicializa a vacío, no sé si esto te va a tirar un error. ¿Esto lo has corrido ya? ¿Te anda? Claro, está en otro proyecto de esto. Sí, sí, sé que está en otro proyecto. De pronto, ese proyecto lo Es, has corrido sí, y anda. sí. Ok, bueno, entonces tendría que ver bien qué carajo es lo que está haciendo. Si querés pasarme el proyecto este donde se ve lo sacaste, lo implemento mañana o pasado antes de empezar y me fijo más o menos qué carajo está pasando, porque la realidad es que así, a simple vista, te puedo dar o sea, puedo contarte qué es lo que entiendo yo por convenciones generales. O sea, muchos lenguajes hacen más o menos algo así, pero tranquilamente Claro, puedo no, estar sin ni hablar. equivocado. O sea, la semántica es siempre, perdón, la sintaxis es siempre el dominio del lenguaje que estás usando. Obviamente, muchos lenguajes tienen como overlap en la sintaxis, ¿estamos de acuerdo? Pero si todos los lenguajes tuviesen la misma sintaxis, serían todos el mismo lenguaje. Sin ni hablar. Pero bueno, nada, eso. Así que en todo caso, pasame esto si querés y después lo miro. Sí, estoy buscándolo. Tranqui, tranqui, después me lo pasás. ¿Y algún otro que quieras ver? Así cortito, por ejemplo, cuando hacemos el widget build, Una cosa, ¿viste? perdóname, El build, te paro un segundito. Eso, ¿viste sí, el dis.text? Probá después el sí. chat message a esa línea que me marcaste. Sacarle el corche, las llaves, el dis, o sea, hacer paréntesis, text, paréntesis, punto y coma. Y fíjate si eso funciona y qué pasa. No tengo ni idea, fíjate posta para O chusmear sea, qué onda, pero después contame. borrar las llaves, digamos. Borrar del dis y, o sea, borrar las llaves y el dis, dejarlo text, o sea, que quede así. Ujú. Chat Sí, message. sin el tis. Sí. Y fíjate qué onda. Bueno, ¿qué otra me ibas a preguntar?
No, ¿viste cuando, a ver, te paso la imagen directamente recortada? Cuando haces el widget build, ¿qué es un objeto build context? Cuando es un objeto build, el build context. No tengo la más pálida idea, eso lo vas a tener que leer de la documentación de Flutter. Bien. O sea, de hecho estaba, por ahí lo mencionaba en la primera parte. Se llama el recontext. Esto es lo que encontré. Sí, no te explico una mierda, básicamente. Por eso. Básicamente es el parámetro de la función build que recibe como parámetro ese tipo de... Siempre que tengas duda, anda a la docu de Flutter. Siempre usa eso. Sí. O sea, si me empiezo a enredar con estas cosas no termino más, porque dentro de esta explicación ya tengo Sí, enseguida otras cosas que tampoco entiendo, Obvio, obvio. y así. Es A ver, un... no te voy a mentir, tengo la leve sospecha de que no vas a usar nada del context hasta muy adelante, para casos muy puntuales. tan- De hecho, ya te digo. Sí, ¿ves? Hashcode, runtime, ¿ves? Mira, ya con las propiedades me doy cuenta. Es muy del sistema mismo, es muy del SDK. Rara vez vas a vos operar con esto. Me doy cuenta tan- porque por el tema de las propiedades, que tiene un owner, tiene un size, un widget, un hashcode y un runtime type. Y nada más que eso. Y después los métodos también son recontra relacionados a la jerarquía. Lo que probablemente sea es un objeto que lo que hace es relacionar el widget al resto de la jerarquía de widgets. Por eso se llama un context. Porque le da un contexto a ese widget en el que se tiene que instanciar. Pues no es lo mismo tener un widget en la raíz de la jerarquía de widgets y que le digas todo el tamaño posible a un objeto que está anidadísimo bien adentro y que le digas todo el tamaño posible. Probablemente uno sea uno chiquitito y otro sea ocupar toda la pantalla. Claro. Pero bueno, probablemente por ahí viene el tema de context. Tampoco lo leí porque, como te digo, empecé yo con vos. Honestamente, yo no leería mucho más que la descripción así nomás, como para entender eso. Y si te confunde mucho, pensarlo así. Es un objeto que define la relación de un widget con otros widgets en función a cómo están instanciados en la vista, a la jerarquía de la Claro. pantalla. No te caliente más que eso, pues probablemente ni siquiera importa a la hora de dibujarlos. Tiene más que ver De una. con dependencia al estilo, esto es hijo de esto, así que cuando dismiseo toda esta pantalla, o sea, hacer una pantalla nueva define una raíz nueva en un context, ¿correcto? Ujú. Entonces, todo lo que hagas dentro de ese context nuevo, que es una pantalla nueva, al momento que te deshiciste de esa pantalla, ahí probablemente te puedas deshacer de todo lo que es el context. Porque viste que decía que te decía en un momento que no tenés que manejar nada de memoria. Sí. Bueno, probablemente viene por ese tipo de cosas. La realidad, no te calientes. Probablemente no sea algo hasta que dentro de... O sea, pero al punto que te digo, tranquilamente puedes hacer 3 o 4 aplicaciones sin jamás en tu vida saber qué carajo es el build context. Claro, sabía que lo tenía que usar en ese momento y listo. Exacto, va a ser algo muy puntual y que probablemente te digo, tenemos, o sea,
siendo que recién empezás y considerando mi experiencia con los equivalentes de iOS, tenés muchas chances de que las primeras veces que pienses que necesitas saber algo de esto y editar algo de esto, probablemente estás haciendo algo mal. Está bien. Porque es algo hiper específico y hiper como base o bajo nivel de la herramienta. Pero bueno, nada, igual está Claro, bueno que claro. lo preguntes. Bueno, vamos a ver si el viernes llegamos un poquito más con el bobito. Dale, bueno, el viernes empezamos con la parte 2, seguimos con lo mismo, así que trata de tenerlo andando, así, así el viernes arrancamos de directo con la parte 2. Dale, joya. Dale, Estamos, che. dale, brother, nos vemos loco, Nos vemos. cuídate, te mando un abrazo, Abrazo. chau chau.